¿Y si tu mejor amigo te manda al cadalso? ¿Te imaginas ser el compa inseparable de un rey? Alguien que sabe todos sus secretos. ¿Y que de repente te acusen de algo tan loco que termine con tu cabeza rodando por el suelo? Pues eso pasó en la corte de Enrique VIII. Este rey, famoso por sus esposas, su mal genio y su hacha siempre lista, protagonizó un escándalo que dejó a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tipo que pasó de ser el amigo más leal del rey a una víctima de las intrigas más salvajes de la historia. Prepárate para un viaje lleno de traiciones, acusaciones absurdas y un final que te va a dejar diciendo: ¿en serio pasó esto? Vamos a meternos de lleno en este drama histórico. Un rey caprichoso, una reina en apuros, un amigo que pagó el precio más alto y un montón de detalles jugosos que te van a enganchar. Agárrate, que esto se pone bueno. Inglaterra en modo telenovela. Estamos en el siglo XVI y Enrique VIII está en el trono de Inglaterra. Este hombre era como el protagonista de una telenovela. Poder, drama, romance y un ego del tamaño de un castillo. Inglaterra estaba patas arriba, guerras por un lado, líos religiosos por el otro, y un rey obsesionado con tener un hijo varón que heredara su corona. Su primera esposa, Catalina de Aragón, ya no le servía para sus planes, porque no le había dado un heredero masculino, y él empezaba a buscar nuevas candidatas para el puesto de reina. La corte era un verdadero campo de batalla, donde todos peleaban por un poco de atención real, un título, unas tierras o simplemente por sobrevivir un día más sin que el rey se enojara. En este circo lleno de puñaladas por la espalda, había un hombre que se ganó el corazón y la confianza del rey. Era alguien que, a pesar de tener un trabajo que hoy nos parecería de locos, logró convertirse en una pieza clave en el juego de poder de la corte. Pero, como pasa en las mejores historias, estar tan cerca del trono a veces te quema más de lo que te calienta. El protagonista, Enrique Norris. Este es Enrique Norris, un caballero de buena familia que no nació con una corona en la cabeza, pero sí con cerebro, carisma y muchas ganas de subir en la vida. Sus antepasados habían peleado en la Guerra de las Rosas, un conflicto brutal que enfrentó a dos familias nobles por el trono de Inglaterra, así que tenía cierto prestigio en su apellido. Sin embargo, Norris no se quedó esperando que le cayeran las cosas del cielo. Desde joven se metió en la corte y con el tiempo se volvió el amigo que Enrique VIII siempre quería tener cerca. Norris no era un noble de alto rango, pero sabía cómo moverse en un mundo lleno de tiburones. Estaba casado con una mujer llamada María Fiennes, hija de un lord, y tenía 3 hijos. Su vida parecía ir viento en popa. Tenía una familia, una buena posición social y, lo más importante, la confianza del rey. Pero su trabajo en la corte era, digamos, peculiar. Uno que hoy nos haría arrugar la nariz, pero que en esa época era un boleto VIP al círculo íntimo de Enrique VIII, el empleo más íntimo del reino. En 1526, Norris consiguió un puesto que suena a broma, pero que era un honor en esos tiempos: Groom of the Stool, o en español, algo así como el caballero del taburete. ¿Qué significa eso? Básicamente, era el encargado de limpiar el trasero del rey después de sus visitas al baño. Sí, leíste bien. Su trabajo era asegurarse de que su majestad estuviera impecable después de hacer sus necesidades. Suena asqueroso, ¿verdad? Pero en el siglo XVI, este puesto era un privilegio codiciado. ¿Por qué? Porque mientras le pasabas el trapito, podías charlar con el rey a solas, sin nadie más alrededor. Imagínate la escena: Enrique VIII sentado en su trono, o más bien en otro tipo de trono, y Norris ahí, con un paño en la mano, diciendo: «Oye, Enrique, ¿y si cambias de esposa? Esta Ana parece maja». Ese tiempo a solas con el rey era oro puro. Podías hablar de política, de chismes de la corte o incluso de los problemas matrimoniales del rey, que por cierto eran muchos. Norris no solo era el limpiador oficial, sino que se volvió el confidente estrella de Enrique. Eso sí que es multitasking. Además, el puesto venía con beneficios: tierras, dinero y un montón de influencia. La llegada de Ana Bolena. Y hablando de Ana, ella entra en escena como la nueva favorita de Enrique. Ana Bolena no era cualquier mujer.
Era lista, ambiciosa y sabía cómo mover sus fichas en un mundo dominado por hombres. Cuando Enrique se enamoró de ella, decidió que sería su próxima reina, aunque eso significara divorciarse de Catalina de Aragón, algo que en esa época era un escándalo monumental. Ana llegó a la corte como un huracán, y Norris, siendo el buen amigo que era, se puso de su lado cuando ella empezó a ganar terreno. Pero no todos estaban felices con el ascenso de Ana. En la corte había otro tiburón nadando. Thomas Cromwell, un hombre astuto y ambicioso que se había convertido en el consejero principal del rey. Cromwell no soportaba a Ana ni a su círculo de aliados, porque veía en ellos una amenaza a su propio poder. Norris, mientras tanto, vivía su mejor momento. El rey le regalaba tierras, títulos y hasta un castillo. Era como el colega cool que siempre tiene el mejor lugar en la mesa, el que todos quieren tener de su lado. Pero cuando estás tan arriba, la caída puede ser brutal. La vida en la corte. Un juego peligroso. Ser amigo del rey tenía sus ventajas, pero también sus riesgos. Norris lo sabía bien, porque había visto de cerca cómo Enrique podía ser implacable. Por ejemplo, en 1535, un grupo de monjes católicos, conocidos como los monjes de la Cartuja, fueron ejecutados de la manera más cruel posible. Ahorcados, destripados y descuartizados solo por negarse a aceptar a Enrique como cabeza de la iglesia. Norris estuvo presente en esas ejecuciones y vio con sus propios ojos de lo que era capaz su jefe. Pero a pesar de eso seguía siendo leal. Además, Norris no solo era el groom of the stool. Con el tiempo, Enrique le dio otros cargos importantes, como el de Gentleman Usher of the Black Rod, un título que hoy en día está relacionado con la apertura del Parlamento en Inglaterra. También fue nombrado Chamberlain de Gales del Norte, lo que le dio control sobre una región entera. Todo esto demuestra cuánto confiaba Enrique en él. Pero esa confianza no iba a durar para siempre. Acusaciones sacadas de la manga. Aquí viene el drama de verdad. En 1536, Enrique se cansó de Ana Bolena. Ya tenía los ojos puestos en Juana Seymour, su próxima conquista, y quería deshacerse de Ana lo más rápido posible. Divorciarse otra vez era complicado, así que Cromwell, siempre listo para hacer favores, armó un plan maquiavélico para sacar a Ana del camino. ¿Cómo? Acusándola de adulterio, incesto y traición contra el rey. Y de paso arrastró a Norris y a otros 4 pobres diablos, diciendo que todos habían estado con la reina. ¿Norris con Ana? Por favor. Las acusaciones eran un chiste. Dijeron que Norris y Ana habían estado juntos en fechas y lugares imposibles, como en octubre de 1533 en Westminster, cuando Ana estaba en Greenwich recuperándose del parto de su hija Isabel. Las fechas no cuadraban, los lugares no coincidían, pero la verdad no importaba. El juicio estaba arreglado desde el principio. Cromwell quería eliminar a Ana y a cualquiera que pudiera interponerse en su camino, y Norris, por ser tan cercano a ella, fue un blanco fácil, un seductor o solo un chivo expiatorio. Hay quienes dicen que Norris era un galán de la corte, un don Juan que conquistaba a todas las damas. Pero, honestamente, eso es puro chisme. Norris estaba casado. Tenía hijos y parecía más un tipo serio que un rompecorazones. No hay pruebas de que fuera un mujeriego, y lo más probable es que su amistad con Ana lo puso en la mira de Cromwell. En la corte, ser amigo de la persona equivocada podía costarte caro, y Norris lo aprendió de la peor manera. Además, las acusaciones contra él eran tan absurdas que hasta un niño se habría dado cuenta de que eran falsas. Por ejemplo, una de las supuestas citas con Ana ocurrió en un momento en que ella estaba bajo estricta vigilancia después de dar a luz. ¿Cómo iba a estar teniendo afaires en esas condiciones? Todo era un montaje. Pero en la corte de Enrique VIII, la justicia no era precisamente justa. El juicio más injusto de la historia, el 12 de mayo de 1536, Norris enfrentó un juicio en Westminster Hall, junto con otros 4 acusados, incluyendo a Jorge Bolena, el hermano de Ana. No tuvo abogado, no tuvo tiempo para preparar una defensa decente, y el jurado estaba lleno de enemigos de Ana, algunos de los cuales tenían rencillas personales con ella. Hasta se dice que el padre y el tío de Ana estuvieron entre los jueces,
aunque eso no está del todo confirmado. El resultado era obvio. Todos fueron declarados culpables. A Norris lo condenaron a una muerte horrible. Ser ahorcado, destripado y descuartizado. Una ejecución reservada para los traidores. Pero Enrique, en un arranque de bondad, cambió eso por una simple decapitación. ¡Qué considerado! El 17 de mayo lo llevaron a Tower Hill, un lugar público donde se hacían las ejecuciones. No dijo nada, no se defendió. Simplemente puso la cabeza en el bloque, dio la señal al verdugo y adiós. El hacha cayó, y con eso terminó la vida de Enrique Norris. 2 días después, Ana también perdió la suya, pero con más estilo, cortesía de un espadachín francés que Enrique contrató especialmente para ella. ¿Qué nos dice esto? Este escándalo mostró el lado más oscuro de Enrique VIII. No le temblaba la mano para sacrificar a su mejor amigo con tal de cumplir sus caprichos. Cromwell se salió con la suya, consolidando su poder en la corte, mientras Norris y los demás fueron piezas desechables en un juego de poder brutal. No había pruebas reales, no había justicia, solo un rey que quería borrar a su segunda esposa y a cualquiera que estuviera relacionado con ella. Pero este drama también nos enseña algo más. En la corte de Enrique, la lealtad no siempre te salvaba. Norris había servido al rey durante años, había sido su amigo, su confidente, y aún así terminó en el cadalso. Fue un recordatorio de que, en un mundo donde el poder lo era todo, nadie estaba a salvo, ni siquiera los más cercanos al rey. Un final que no olvidaremos. Resumiendo, Enrique Norris pasó de ser el compa inseparable del rey, el que sabía todos sus secretos, a un nombre en una lista de ejecutados. Todo por culpa de un montaje orquestado por Cromwell, y un rey que no dudaba en cortar cabezas para salirse con la suya. Ana Bolena se llevó los titulares, porque su historia es más conocida, pero Norris y los otros pagaron un precio igual de alto, y su tragedia a menudo queda en las sombras. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Norris fue una víctima inocente, atrapado en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿O piensas que tal vez sabía demasiado y por eso lo quitaron del medio? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Dale un like si te voló la cabeza esta historia y compártela con tus amigos para que también flipen con este drama histórico. Nos vemos pronto con más locuras de la historia que te van a dejar con la boca abierta.